ustedes? ¿Bien? Bien. Yo bastante bien, espero que los oyentes también y ustedes también. Bueno, vamos a hablar un poquito de la época de Rosas, no para analizar el gobierno de Rosas, sino para contar algo sobre ese acontecimiento tan particular. Yo pensaba, si hay un ejemplo en el mundo, un paradigma, una cosa así, del amor imposible que termina en tragedia, es el Romeo y Julieta, la obra de Shakespeare, al menos en el mundo occidental. Nosotros creemos que el mundo es de Europa para acá, bueno, pero por lo menos para esta parte del mundo así es. Pero nosotros también tenemos lo nuestro y la gente ya lo sabe, que fue el amor imposible de Camila O'Gorman con el cura Uladislao Gutiérrez. Esto viene a la memoria sobre todo porque hubo una película de María Luisa Bember en el 84 protagonizada por Susupa Goraro y por Imanol Arias. Así es. Que plantearon todo ese tema del amor imposible entre los dos y su final dramático, ¿no? Trágico. Bueno, tal vez hoy esa situación no mereciera tanta repercusión y un castigo tan extremo. Pero bueno, estamos hablando del año 1848. Cuando el gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, don Juan Manuel de Rosas, gobernaba a partir de 1829 con un breve interregno allí, había retomado en 1835. Y bueno, hay que poner ese hecho de Camila y el cura dentro del contexto político y social de la época de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, sobre todo. Entonces hay que decir que el gobierno de Rosas era más bien un gobierno conservador, demasiado distante de las ideas de la Revolución Francesa, del liberalismo, más bien ideológicamente iba hacia el lado más de un absolutismo monárquico que claro, hacia un gobierno liberal. Bueno, esas ideas se sustentaban porque él también era el restaurador de las leyes, lo cual hay que poner en contexto con el gran caos y violencia política que había en la época, que no era enteramente responsabilidad de él. Bueno, en ese momento había se pretendía una unificación ideológica, la obligatoriedad de usar el cintillo punzó, la persecución a opositores políticos, la oposición a la prensa. Bueno, era una sociedad violenta, no solamente el rosismo era violento, había una sociedad violenta, pero el orden se imponía con violencia. Una de las herramientas que tenía el régimen en ese momento para imponer esa situación, sobre todo en Buenos Aires, era la sociedad popular restauradora, que tiene como desprendimiento policial la mazorca, que era una especie de policía parapolicial, o régimen o entidad parapolicial, que se encargaba de apretar y de todas esas cosas. Entonces tenemos que enmarcar todo eso en una cuestión de violencia extrema. Él detentaba la suma del poder público, facultades extraordinarias, o sea que tenía facultades ejecutivas, legislativas, hacía las leyes y dictaba sentencias, todo. Carácter judicial también. Claro, dentro de ese contexto aparece el tema de Camila y del cura Gutiérrez. Ocurre que en 1846 el cura Gutiérrez, que era tucumano, sobrino del gobernador Celedonio Gutiérrez, del gobernador de Tucumán, se instaló, lo mandaron
a la parroquia del Socorro, que era un ranchito apenas, ubicado en las orillas de Buenos Aires. Y Camila O'Gorman era hija de una familia aristocrática de la alta sociedad, amiga del poder, y de la Iglesia católica, cosa que compartía profundamente con Rosas. Rosas se había comprometido a sostener, a apoyar el culto católico apostólico romano. Bueno, eso lo hacía un poco o bastante conservador. Bueno, Camila era la particularidad, la curiosidad, que era nieta de María Ana Perillón, casada con un O'Gorman. Esta señora, que en principio no nos dice nada, tenía bastante popularidad o mucha popularidad en la ciudad de Buenos Aires cuando ella era joven, porque era bastante picante, digamos, ligerita la chica, sí. Y tenía un amante bastante encumbrado, que era Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista ante las invasiones inglesas, y bueno, y que fue virrey del virreinato del Río de la Plata, con asiento ahí en Buenos Aires. Bueno, no se sabe cómo Camila entró en contacto con el cura Gutiérrez en un lugar tan marginal del centro de Buenos Aires. El hecho que se enamoraron y, bueno, tan apasionadamente que decidieron huir, decidieron irse de Buenos Aires, escaparse, y eligieron el mes de diciembre porque en ese momento la mayoría de las familias de Buenos Aires se iban, las familias pudientes, se iban a las quintas que tenían en las periferias de la ciudad. Entonces la ciudad quedaba medio desierta, medio distraída de un montón de cosas. Aprovecharon a mediados de diciembre, se subieron un par de caballos y enfilaron para el lado de Luján. De Luján fueron camino a Santa Fe. De Santa Fe cruzaron el río, llegaron a Paraná. Allí en Paraná consiguieron quien les truchara los documentos. Entonces adquirieron documentos nuevos con nombres falsos. Siguieron camino hacia Corrientes y inexplicablemente, si ese era el camino del Brasil, sí era camino al Brasil donde ellos querían ir. Podrían haber ido por otro lado, por el Uruguay lo hubiera quedado mejor. Bueno, el hecho es que llegaron a Goya y no siguieron viaje, se quedaron ahí en la villa de Goya. Y se quedaron y empezaron para vivir, ella a dar clases de piano y el cura a dar clase como de maestro, particular. Hasta que en un momento el comisario, el jefe policial, siempre olfateó mal con respecto a eso, sobre todo respecto al cura. A todo esto Rosa había empapelado el país con requisitoria de detención muy, muy precisa, y de que se los remitiera a Buenos Aires, y lo agarraban los dos incomunicados, él engrillado. Bueno, el hecho que llegaron unos curas y el jefe de policía dijo, bueno, le voy a preguntar a estos curas. Y efectivamente un cura lo conocía al cura Gutiérrez y lo identificó, sí, es él, y lo delató. Por la patria, dice que lo hizo. Bueno, por la patria. El hecho de que cayeron presos los dos, los detuvieron, los remitieron de inmediato a Buenos Aires, como decía Rosas, al Cabildo, él al Cabildo, a la cárcel del Cabildo, y ella a una entidad donde iban las mujeres con problemas, bueno. Pero al llegar a San Nicolás, una partida policial les dijo, miren, hay orden de Rosas de desviar el camino y tenemos orden de conducirlo a Santos Lugares de Rosas. Santos Lugares de Rosas, que no era el Santos Lugares de ahora, está en el partido de San Martín, creo, en un viejo convento de los Mercedarios habían instalado un cuartel, y en ese cuartel había una cárcel, y allí fueron a parar los dos. Él engrillado, por supuesto, y ella, dicen los historiadores, cada vez con más énfasis,
que estaba embarazada. Sobre todo porque hay un testimonio del carcelero que cuenta que el cura antes de la ejecución le dio de beber agua bendita para la vida que llevaba adentro. Bueno, Rosas no tuvo piedad, a pesar de que la hija Manuelita, que era amiga de Camila, le pidió piedad para su amiga. Rosa dictó la sentencia de muerte y bueno, el 18 de agosto de 1848 a las 10 de la mañana, las balas de los fusiles terminaron con una historia de amor, de un amor imposible, bajo el sauce de santos lugares, como dice la canción. Bueno, en otra oportunidad vamos a escuchar esa canción, les digo solamente, interpretada por un hombre, un gran cantor de tango que recorrió el mundo y fue uno de los mejores cantores de tango que tuvo el país, que se llamó Enzo Valentino, y la particularidad es que era vecino nuestro, era de Correa, nació en Correa. Bueno, en la próxima vamos a encontrar alguna excusa para poder escucharlo. Esa es la historia de Camila O'Gorman y del cura Ladislao Gutiérrez, una señorita de la alta sociedad de Buenos Aires y de un cura. Si hubiera sido que el cura hubiera tenido alguna sirvienta de amante, no le hubiera pasado nada al cura ni a la sirvienta, porque esa era una cosa muy común en Buenos Aires, que los curas, o que cada cura tuviera 2 o 3 amigas, pero esas amigas no podían ser encumbradas socialmente, tenían que ser de abajo. Entonces se hacían todos los burros y todo seguía para adelante. No pasó así con esta tragedia. Jorge, determinó que, bueno, para la historia haya sido una historia de amor prohibida, pero para la eternidad. Claro, una historia de amor prohibido. Esas cosas hoy se ven poco. La gente se anima y nadie tiene nada para decir porque, bueno, ¿quién va a tirar la primera piedra, no es cierto? Sí. Hay un diálogo final de la película, en la representación, ¿cierto?, de Camila, donde ya prácticamente, ¿no?, creo que con ese poquito, ¿cierto?, halo de respiración, caer fusilados. Dice, ¿estás ahí, Camila? Sí. Sí. Ladislao, sí, siempre sí, a tu lado, claro, algo así. Claro, porque estaban juntos. Había un gran paredón con 2 bancos a muy pocos metros uno del otro. Los sentaron a los 2 y el pelotón disparó. Estaban juntos, evidentemente. Tuvieron comunicación. Sí, tal cual. Bueno, esa es la historia. Lo sumamos al hombre de Coronda, al corondino y corajudo, como dice el Dog. ¿Me lo presenta, Camila? Sí, por supuesto. Lo presentamos a Rodolfo Pipo Rodríguez. Qué lindo momento el pase, que hacemos cada tarde, mientras el fueguito arde y un nuevo programa nace. Cada espacio con su clase, cada brasero su calor, y donde nadie es el mejor, y la radio nuestro templo, siguiendo siempre el ejemplo de Colauti, el profesor. Pero, qué aplausos. Así es como se recibe el señor Pipo, siempre, ¿no?, con esas décimas, con ese tono tan amable. A veces amable, profe, otras veces no tan amable, porque, bueno, las tardes que usted no está, pasan cosas en esta radio. Pasan cosas. Pasan Dame un cosas poquito en el esta auricular, porque no lo escucho y yo tengo sumo interés en escuchar esta voz corondina. Y pasan cosas a la tarde. No me diga. Hoy se portan bien, porque está Sí. usted. Y le tienen un respeto y una conducta. Bueno. Pero cuando usted no está, esto es tierra de nadie, profesor. Es un caos. Sí. Un jolgorio. Sí, es una anarquía total. Sí, bueno, habrá que tomar alguna otra medida para que esto no siga ocurriendo. Yo diría que usted tendría que estar todas las tardes dándose Sí, una vueltita, sí, o con nosotros, el puntero en la mano. O nosotros 2, Pipo, tomar las riendas a nosotros, que somos mayores,
y bueno, y los chicos tendrán que hacer lo que decimos nosotros. Exactamente. Usted y yo dirigiendo esto, porque Por no supuesto. tiene rumbo. No, Sí. es un barco a la deriva. Sí, es una especie de Vito Duma en pésimas condiciones de navegación. Ahora, pregunto, estimado Pipo, ahora, ¿por qué lo dice de esta manera usted? Porque usted sabe que nos hacen cosas a todos, a usted, a mí, a Camila. Nos hacen cosas. Sí. Y bueno, Realmente, cuestiones que en lo cotidiano uno se debe encontrar, lamentablemente, pero bueno, Sí, pasa. hay una Cosas sugerencia. que pasan, dijo el Pampa Larralde. Sí, hay una sugerencia pasan cosas, es bastante sugerente esa frase, me imagino. sí. Bueno, todo lo que se le venga a la mente pasa Claro. dentro de esas cosas, Sí. ¿no? De esa frase. Todo lo que se Profe, venga me queda chico. Profe, lo quiero mucho. Bueno. Le presté mucha atención a lo que contó. Y bueno, ya ahí se escuchó el top de las 4 de la tarde, así que como el director debe estar atento, ¿no?, a los horarios, antes que llame y nos ponga los puntos sobre las IES. Sí. Atento Fioravanti. Sí, exactamente. Una cosa así. Bueno, le dejo Gracias. un gran abrazo. Gracias. Y bueno, después vamos a charlar esto de tomar las riendas de la radio usted y yo. Sí, cómo no, con todo gusto. Sí, van a marchar en Sí, fila. sí, hay como los que, patitos bueno, para la cuna. hay que establecer una especie de mazorca acá adentro. Y sí, a degüello, calabozo. Sí. Porque vio que somos hijos del rigor. Si Pero no, sí, no, y sí, claro. no entienden Claro. los betunes estos. La no democracia es de la puerta para afuera, pero para adentro es otra cosa. entienden. Puertas adentro es otra cosa. Les dejo un abrazo, chicos. Un abrazo, Muchas gracias, Pipo. Lo mejor para vos. Gracias. Arriba Pipo. y adelante siempre con Pipolandia. Muchas gracias. Estimado Jorge, gracias por ser Bueno. parte de esta primera tarde y de cada jueves, que ya es un clásico de referencia histórica. Sí, en realidad yo vengo a divertirme, así que voy a seguir viniendo a pesar de todo. Como tiene que ser, pero gracias por ese aporte en la historia, donde muchos oyentes realmente quedan fascinados y atrapados. Gracias, gente. Gracias por estar y ser parte de este programa.